Quiero compartir una enseñanza que Dios puso en mi corazón y he titulado Verdaderamente Libres. Dile al que está a tu lado, verdaderamente libres. Somos verdaderamente libres. Y el pasaje que va a ser uno de los pasajes centrales está en Juan capítulo 8, verso 31 al 36, y vamos a leerlo todos. Vamos a leerlo como una declaración. Recuerdan, la semana pasada el profeta nos habló de hablar la palabra, de que este es el año de la boca, de estar declarando lo que Dios dice. Entonces vamos a declararlo, vamos a declarar este pasaje. ¿Listos? Dijo entonces Jesús, a ver, no oigo a la iglesia, vamos a hacerlo todos como una declaración. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Padre, gracias Dios por tu palabra, Señor. Y declaro en el nombre de Jesús que tú, Señor, nos estás llevando a una libertad mayor en nuestra vida. Gracias te doy, Dios, porque gracias a tu palabra, Señor, y a tu obra en la cruz, hoy podemos, Señor, entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Gracias, Dios, por quitarnos los velos, las cadenas, los grillos, Señor, y podernos traer a una libertad plena, Señor, porque de tu plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, y es por tu gracia, Señor, que hoy estamos aquí. Amén y amén. Bueno, cuando leí este pasaje me llamaron la atención dos cosas que subrayé allí, y es que en el verso 35 dice que el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el Hijo sí queda para siempre, porque de acuerdo a las tradiciones judías, cuando se tomaba a un esclavo, ese esclavo solo podía estar 7 años bajo esclavitud dentro de esa casa, pero luego tenía que irse de la casa. Así que el esclavo no permanece dentro de la casa. Por eso el Señor dice que Él no nos ha hecho a nosotros esclavos, porque el esclavo no tiene una herencia, el esclavo no permanece dentro de la casa, sino que nos ha hecho hijos, porque el hijo sí permanece y es heredero. Amén. ¿Usted lo cree? ¿Cuántos hijos hay aquí? Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y me llamó la atención porque dice: seremos verdaderamente libres. Así que puede uno estar mentirosamente libres. Puede estar uno engañosamente libre. Puede haber una libertad falsa. Por eso el Señor dice: si yo los liberto, no serán falsamente libres. Porque hay quienes creen que están caminando en una libertad y pueden estar cautivos en sus vidas, en sus mentes, en sus corazones. Pero el Señor dice aquí que si venimos a Él, Él nos hace verdaderamente libres. ¿Tú lo crees? Amén. Gálatas 4:1 dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo,
sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Dice que el niño, aunque está en la casa y es heredero, pero mientras siga siendo niño, sigue siendo esclavo. Así que el hijo debe crecer. Dile al que está a tu lado, sigue creciendo, sigue avanzando, sigue madurando. No podemos quedarnos como niños, sino que tenemos que avanzar, tenemos que madurar, tenemos que crecer, tenemos que conocer todo el consejo, toda la verdad de Dios para poder caminar en esa libertad que Dios ganó para nosotros. Porque puede que hayan personas que estén experimentando libertad en algunas áreas de su vida, pero quizás otras está atado a mentiras, a engaños, está bajo cautividad. Por eso necesitamos seguir creciendo, avanzando, recibiendo esa verdad, porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y la verdad es una persona y es Jesucristo. Gálatas 4, 6, 7 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Gracias, Señor, porque tú nos has dado la mayor herencia a tus hijos, y es heredar a Dios mismo, heredar su presencia y su gloria. Todos estos pasajes están hablando de dos condiciones: de la de ser un esclavo o la de ser un hijo. Y es que no hay más posiciones en las que la humanidad pueda estar. O puede ser un hijo, y si no es un hijo es porque es un esclavo. Y si no es un esclavo es porque es un hijo. No hay más posiciones en las que uno puede estar. No hay ninguna otra posición en que el ser humano pueda entrar. No estoy hablando de si se tiene dinero o no se tiene dinero, si tiene educación o no tiene educación, nada de eso. Tú puedes no tener dinero o tener mucho dinero y aún así ser un esclavo o ser un hijo. Puedes tener mucha educación o no tener educación y aún así puedes ser esclavo o ser un hijo, porque no hay ninguna otra posición en el que el ser humano pueda estar. O es un hijo de Dios o no es un hijo de Dios. Y si no es un hijo de Dios, está bajo esclavitud. ¿Está aquí conmigo? Cuando el Señor empezó a inquietarme con estos versículos, recordé Éxodo 19 del 4 al 5, donde está ese sueño de Dios con su pueblo. Dios escoge a un pueblo, al pueblo de Israel, y dice en el verso 4, dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis ¿qué? Mi especial tesoro. Ahora, ¿quiénes son su especial tesoro? Sus hijos. ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Cuál es su especial tesoro? ¿Cuál es su especial tesoro? Sus hijos. O sea, el Señor está diciendo: de este pueblo que he separado, que he apartado, voy a hacer de ellos mis hijos, mi especial tesoro. Ellos van a ser mis hijos amados. Y dice: sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y el Señor dice: no solamente serán mis hijos mi especial tesoro, sino que haré de ustedes reyes y sacerdotes. Haré de ustedes un pueblo que reinarán, que tendrán
una dignidad, una honra de rey y de sacerdote. Tremenda promesa, ¿no? ¿Cuántos caminan en esa dimensión como rey y sacerdote? Dios siempre escogió a su pueblo para caminar como sus hijos, como su familia. Sin embargo, a lo largo de toda la historia bíblica, a lo largo de todo el relato bíblico, aparecen 6 imperios. Y de esos 6 imperios que aparecen a lo largo, realmente aparecen 7 imperios. Y el 7º está profetizado en el libro de Daniel y de Apocalipsis, que es el 7º imperio que habla acerca del anticristo, que es el que estará comandando este 7º imperio. Pero no voy a hablar acerca de sino de estos 6 imperios que dominaron el mundo precristiano. Aparece Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, que ahora el pastor Francisco nos hablaba de este espíritu de Persia, Grecia y Roma. Y durante toda esta historia bíblica que está desde Génesis hasta el Nuevo Testamento, donde se habla acerca de estos 6 imperios, en 3 de estos 6 imperios el pueblo de Dios estuvo bajo esclavitud. Los hijos de Dios, el especial tesoro del Señor, aquellos que Dios los hizo reyes y sacerdotes, ese pueblo santo que Dios separó para sí, ese que Él consagró para sí, para que estuvieran cerca de Él, para que lo adoraran a Él, ese pueblo que Dios escogió para Él bendecir, para Él multiplicar, para Él llenar la tierra. Ese pueblo que Dios separó para Él, caminó. En la historia bíblica parece que durante esos periodos de estos imperios que estuvieron gobernando, estuvo en esclavitud en 3 de ellos. Y en uno fue Egipto, el otro fue Babilonia y el tercero fue Roma. La Biblia habla de que estuvo 400 años en Egipto, bajo el yugo del faraón. Y eso está en Éxodo 12, dice: los israelitas habían vivido en Egipto 430 años, más de 4 siglos. Precisamente el día en que se cumplan los 430 años, todos los escuadrones del Señor salieron de Egipto, y aquella noche el Señor la pasó en vela para sacar de Egipto a los israelitas. Por eso también las generaciones futuras de israelitas deben pasar esa noche en vela en honor al Señor. Así que ellos estuvieron en cautividad, estuvieron esclavos en este periodo bajo Faraón, bajo este imperio de Egipto que los subyugó. Pero había una característica específica que usó el faraón para mantenerlos esclavos. Y esto no lo dice la Biblia, pero hay un dicho que he escuchado que dice que si un pueblo no conoce su historia, está condenado a repetirla. ¿Sí ha escuchado ese dicho? Por ahí leí que se lo habían atribuido a Napoleón, pero también hay como una discusión porque parece que no era ni Napoleón, sino otra persona, el dueño de esa frase. Pero ¿qué dice esta frase? Que es importante conocer la historia. Si no conocemos la historia, estamos condenados a vivirla de nuevo. Y lo que el Señor colocaba en mi corazón era que pudiéramos identificar qué características vivieron o tomaron o hicieron que este pueblo cayera en esclavitud. ¿Qué características tenía esos imperios para subyugar a su pueblo? Porque si nosotros conocemos esto, la Biblia dice que debemos conocer las maquinaciones del enemigo. Si nosotros conocemos la verdad, entonces la verdad traerá ¿qué? Libertad.
¿Qué usó Egipto para mantener al pueblo cautivo? Lo que usó fue, dice en Éxodo 1, por lo tanto los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlo por medio de ¿qué? De trabajos forzosos. Esa fue la manera en que Egipto esclavizó al pueblo de Dios. ¿Cómo lo esclavizó? Sometiéndolos a trabajos forzados, en ocupaciones, en trabajos, sofocándolos con el arduo trabajo, sofocándolos con las ocupaciones, sofocándolos con los afanes de este mundo. Y un pueblo puede caer preso o puede caer en esclavitud cuando se deja gobernar por las ocupaciones. ¿Está aquí conmigo? El Señor me decía que el estar ocupado no es lo mismo que ser productivo. Tú puedes estar haciendo muchas cosas y no estar haciendo nada. Puedes estar ocupado en cantidad de quehaceres y nada de eso puede ser productivo o es lo que Dios quiere que tú hagas. Y una forma en que el enemigo esclaviza es manteniéndonos ocupados, cansados, porque las ocupaciones cansan, debilitan, fatigan. Necesitamos pedirle al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y no que estemos haciendo de todo, sino que hagamos lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Amén. Tenemos que aprender quizás a decir no a ciertas cosas que no están siendo productivas, que no es lo que Dios quiere para nosotros, que no son las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros hiciéramos. Porque esto trae esclavitud. Hay personas, estamos empezando el año y quizás hayan personas que apenas estamos iniciando el año y todavía o están cansadas, imagínense. Apenas estamos empezando el año y ya hay cansancio, ya hay fatiga. Por eso necesitamos nosotros el reposo que Dios da, el descanso que Dios nos da. ¿Tú lo crees? Dice, sin embargo, cuanto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían, y tanto más se alarmaban los egipcios. Por eso los egipcios los hacían trabajar sin compasión. El espíritu de Faraón es ese espíritu que esclaviza con arduo trabajo, que te pone a trabajar sin compasión. Yo no estoy diciendo, hermano, que ahora pase la carta de renuncia del trabajo donde Dios lo ha colocado. Si está aquí conmigo, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que las ocupaciones, que tú tienes que aprender a organizar tu vida, a ser un buen mayordomo de tu tiempo y de escoger qué es lo que Dios te está mandando a hacer. De no dejarte enredar con los afanes de este mundo, de discernir cuándo es de Dios y cuándo no es del Señor. Que podamos nosotros caminar en esa libertad que Dios ganó para nosotros, porque Él se sometió para hacernos a nosotros libres. Amén. Egipto significa, ahí está la palabra en hebreo, Mitzrayim, que significa estrechez. Eso significa la palabra Egipto. Una estrechez, ese espíritu de Egipto te estrecha hasta sofocarte. Te ahoga lo que Dios pone en nuestro corazón. Ahoga la semilla que ha sido puesta en nuestro corazón. Ahoga
en los sueños, ahoga el ministerio, ahoga el llamado. No, es que no tengo tiempo. Vamos a orar, no hay tiempo. Vamos a leer la escritura, no hay tiempo. Vamos a buscar al Señor, no hay tiempo. Vamos a buscar, a encontrarnos con Dios, no hay tiempo. Estoy ocupado, estoy cansado. ¿Cuántos padres se pierden de estar con sus hijos, de recrearse con sus hijos, por el cansancio, por las ocupaciones? ¿Cuántos se pierden de estar en comunión con Dios, de caminar delante de Dios por las muchas ocupaciones, por el cansancio y la fatiga que traen? Por eso necesitamos nosotros reposar en el Señor. ¿Usted lo cree? Las ocupaciones nos hacen perder las batallas más importantes. En Éxodo 17 dice que cuando Amalek o el pueblo de Israel peleaba contra Amalek, dice que Moisés levantaba sus manos y mientras mantenía las manos en alto, Israel prevalecía contra Amalek. Pero cuando se cansaba, ¿qué sucedía? Amalek prevalecía contra Israel. Por eso el cansancio nos hace perder las más grandes batallas. Y el cansancio puede arruinar tu matrimonio, puede arruinar tu familia, puede arruinar tu ministerio, si no aprendemos a descansar en el Señor, si no aprendemos a reposar en Dios. ¿Usted lo cree? Necesitamos reposar en el Señor, caminar en ese reposo de Dios. Por eso es que en Mateo 11:28 dice: vengan a mí ustedes que están ¿qué? Cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán ¿qué? Descanso, porque el yugo que les pongo y la carga que les doy son ligeros. Por eso necesitamos descansar en el Señor. Levanta allí tu mano y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo hoy te entrego mis cargas, Señor. Mi cansancio te lo entrego a ti, Jesús. Estas cargas pesadas, Señor, que han traído fatiga a mi corazón, que han traído fatiga a mi vida, Señor. Que ya no siento ganas ni de orar, que ya no siento ganas ni de ayunar, que ya no tengo ni ganas de postrarme delante de ti, Señor. Que me han robado la paz. Señor, hoy te entrego todas estas cargas, Señor, delante de ti, Dios. Hoy pongo, Señor, el cansancio en tus manos, Dios. Quita este yugo, Señor, esta carga pesada de mi corazón. Hoy te entrego, Señor, estas cargas y te pido en el nombre de Jesús que las recibas y pongas tu yugo sobre mí, que es ligero, Dios. Trae el descanso que necesito, trae la paz que necesito, trae el reposo que necesito, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Gracias, Dios, porque tú traes paz a nuestro corazón. Luego estuvieron cautivos en Babilonia. Estuvieron por un periodo de 70 años, lo dice Segunda de Crónicas 36. Dice que Joacim tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 11 años e hizo lo malo a los ojos del Señor su Dios. Luego el rey Nabucodonosor de Babilonia fue a Jerusalén y la conquistó y sujetó a Joacim con cadenas de bronce y lo llevó a Babilonia. Nabucodonosor también se llevó algunos de los tesoros del templo del Señor y los colocó en su palacio. Mira eso. El rey de Babilonia conquistó Israel.
conquistó al rey, lo tomó prisionero, al rey de Israel, lo encadenó y se llevó en el exilio a todo este pueblo. Pero no solamente sacó a los hombres, las mujeres, los sacerdotes, al rey de su tierra, sino que también sacó los tesoros del templo, los tesoros sagrados del templo, de la casa del Señor, los sacó también. Y esos utensilios que habían sido consagrados solamente para el servicio del Señor, ¿qué hizo él? Fue y los colocó en su templo, un templo pagano. Y puso estos utensilios sagrados en su propio templo. Babilonia significa, viene de dos palabras que es Babel, que de ahí viene la torre de Babel, que es confusión, y Balal, que significa mezcla. Y la estrategia que usó el enemigo para esclavizar al pueblo de Dios fue la mezcla. Diga conmigo, mezcla. Egipto usó el trabajo arduo, las ocupaciones. Pero Babilonia, el rey de Babilonia, usó la mezcla para debilitar el pueblo de Dios, para esclavizar el pueblo de Dios. Él combinó lo sagrado con lo profano. Él mezcló el pueblo de Dios con su pueblo, con la cultura pagana. Y de esa manera debilitó al pueblo de Dios. Él se trajo todas estas familias judías y las mezcló con esas culturas paganas para debilitarlos y de esa manera someter al pueblo de Dios. ¿Está conmigo? Dios prohibió la mezcla. En Levítico 19 dice: no van a mezclar los hilos, no van a usar lana y lino, no los van a mezclar. No van a mezclar las semillas. No van a coger ustedes semillas de uno y las van a mezclar, no. Y les dijo: no vayan a ayuntar ganado con otros animales, no los vayan a mezclar. Y leyendo en la historia, si algo abomina el Señor es la mezcla. Es mezclar una cosa con otra. El hombre lo ha mezclado, ha cogido una yegua con un asno y ha hecho una mula. ¿Sí ha visto eso? Ha mezclado las especies animales. Leía también que hay una fruta que se llama la tangarina, que es la mezcla de la mandarina y la naranja. Pero esas mezclas no se reproducen. Una mula no se puede reproducir. La tangarina no se puede reproducir. Esas semillas no se reproducen. Tienen que volver a hacer el injerto otra vez. Porque la mezcla no hace que seamos fructíferos. ¿Está aquí conmigo? La mezcla impide que seamos fructíferos. Y Dios ha hecho de nosotros un pueblo fructífero. Que seamos fructíferos en lo que hagamos. Los que fueron esclavizados en Babilonia se mezclaron. Todos los pueblos que él trajo
se mezclaron. Todas las familias que él trajo de judíos terminaron mezclándose con los diferentes pueblos que estaban bajo el régimen de Babilonia. Los que se salvaron en el exilio también fueron mezclados, porque no se llevaron todos. Hubo personas que quedaron en los pueblos de Israel, entre esos Samaria. Y como estaban tan diezmados esos pueblos porque se llevaron muchas familias, entonces el rey de Asiria empezó a llevar gente de otros pueblos paganos que adoraban otros dioses y empezó a llevarlos a Samaria para que se mezclaran con los que habían quedado allá. Y entonces el pueblo de Dios dejó de adorar al Señor y empezó a adorar a los otros dioses. Y se enojó tanto, eso está en la historia segunda de Reyes capítulo 17, dice que el Señor se enojó que mandó leones. Y ellos, asustados con estos leones, el rey de Asiria, para parar la mortandad, mandó a un sacerdote para que les enseñara nuevamente las fiestas judías, para que les enseñara nuevamente la Torá, para que le enseñara nuevamente la historia de los profetas, para restaurar nuevamente el ministerio, el sacerdocio de Dios o a Dios, la adoración a Dios. Pero una vez mezclados, el pueblo dijo esto. Dijo, no vamos a recibir la Torá, solo vamos a recibir la Torá. Los 5 libros los vamos a recibir, pero lo de los profetas no lo vamos a recibir. Los escritos de los profetas no. Las fiestas que Dios nos dio tampoco las vamos a recibir. No las vamos a aceptar. Y vamos a adorar a Dios, pero el que quiera además de adorar a Dios, adorar a otro Dios, que lo haga. Imagínense. Ese fue el pueblo, los samaritanos. Por eso es que en el Nuevo Testamento dice que no se juntaban los judíos con los samarios. ¿De dónde viene esa disputa entre ellos? Desde ahí. Desde este pueblo que conociendo al Dios se mezcló. Y la mezcla tiene que ver con eso. Cuando decimos, bueno, del evangelio esto recibo, pero con esto también quiero seguir. Simpatizo con esto, pero con esto no. Cuando no tomamos todo el consejo de Dios, es porque hay mezcla en nuestro corazón, porque estamos dándole lugar a la mezcla. ¿Usted está aquí conmigo? Necesitamos nosotros romper con toda mezcla en nuestra vida. De hecho, ¿por qué cayeron bajo este reino babilónico? Cayeron, está en Jeremías, dice por la infidelidad de mi pueblo. Porque si uno lee toda la historia de los reyes, dice este hizo lo bueno y el que sucedió hizo lo malo. Y luego el que seguía hizo lo bueno y luego el otro hizo lo malo y luego el otro lo bueno. Y así estaban. Un día hacen lo bueno, un día lo malo, un día lo bueno, un día lo malo. Eso es falta de firmeza. Eso es mezcla. Eso es estar un día encendido en el Señor y otro día apartado de Él. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis, los prefiero fríos o calientes. ¿Por qué? Porque a los tibios los vomitaré. Y la tibieza es una mezcla entre lo frío y lo caliente. Usted coge algo frío y lo mezcla con algo caliente y le da tibio. Por eso, para liberarnos nosotros de toda mezcla, necesitamos sacar todo aquello que no es del Señor. Amén. Yo por eso entiendo ahora, pastores,
porque el Señor nos ha tenido con todo esto de la cosmovisión bíblica. El Señor ha estado llevándonos al fundamento, a lo principal, a lo esencial, sacando toda mezcla del cuerpo, de la iglesia. Porque el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, con un vestido de lino, no un vestido de lino y lana. ¿Sí o no? Nos dio órdenes, Dios dio órdenes a Israel de no mezclar. La mezcla es abominación para Dios. Por eso en Apocalipsis 18 Dios habla nuevamente de Babilonia, de este espíritu de Babilonia, y se refiere a este espíritu como una ramera con la cual han fornicado los reyes. Y hay un llamado a la iglesia donde Dios le dice: sal de Babilonia, le dice a la iglesia: sal de Babilonia. No puedes seguir allí. Y me llama la atención, porque cuando se cumplieron los 70 años, el rey Ciro dio orden para que el pueblo de Israel volviera nuevamente a su tierra, volviera nuevamente a reedificar sus muros, a reedificar su templo, a volver en comunión nuevamente con su Dios, nuevamente a la palabra, volverse a Dios. Y Dios usa a Esdras, a Zorobabel, a Ageo. Y Esdras era el sacerdote, un hombre que propuso en su corazón poner por obra la palabra de Dios, aplicar la palabra de Dios, santificarse, apartarse para el Señor. Y Dios usó a este sacerdote para llevar nuevamente el pueblo y empezar a buscar a Dios. Pero no todos salieron. No todos quisieron salir de Babilonia. Muchos se acomodaron. Solo un remanente salió de Babilonia. Y usted puede abrir su Biblia en Esdras capítulo 9. Esdras, el libro de Esdras. Capítulo 9. ¿Usted está allí? Esdras capítulo 9. Cuando Esdras el sacerdote empezó a sacar a su pueblo, a llevarlos a la palabra de Dios, a llevarlos a los oficios que Dios les había dado, para volver nuevamente a estar en comunión con su Dios. Miren lo que dice el verso 1, ¿está allí? Esdras capítulo 9, verso 1. Dice: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí. ¿A quién? A Esdras. Los príncipes vinieron a Esdras diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me sentí angustiado en extremo. Qué indignación la del sacerdote, de saber que sus dirigentes no quisieron separarse, sino que siguieron mezclados. Por eso necesitamos nosotros deshacernos de toda mezcla. Mateo 6:24 dice: nadie puede servir a dos señores. En Santiago 4:4 dice: gente infiel no saben que amar al mundo es lo mismo que odiar a Dios. No podemos coger los esquemas, no estoy hablando
de no tener amor por las personas. Antes necesitan de ese amor. Estoy hablando de los esquemas del espíritu que gobierna, que tiene esclavizado al mundo. No podemos hacer amistad con ese sistema, sino que necesitamos nosotros venir a Dios y recibir de Dios esa libertad para llevar a otros a libertad. Porque un pueblo que vive en libertad puede traer libertad a una nación. ¿Usted lo cree? Porque tú no puedes llevar a otro donde tú no has sido, pero tú puedes darle a otro de lo que Dios te ha dado, de eso que el Señor ha dado, de eso que Dios ha depositado. Entonces tú puedes impartirlo a otros. El Imperio Romano, después estuvieron más de 400 años bajo este Imperio Romano. Y las estrategias de este Imperio Romano fue que era un imperio politeísta, o sea, pueden adorar a varios dioses. Cada uno tenía su religión, su secta, y había libertad para que pudieran ellos profesar su adoración a sus dioses, siempre y cuando adoraran al César. Tú puedes adorar, pero también le debes al César. Y donde todos pueden adorar a su Dios, donde todos tienen una religión, donde cada uno tiene su verdad, entonces se pierde las verdades absolutas. Porque todo vale. Entonces la verdad deja de ser una verdad absoluta y se convierte en una verdad relativa. Eso depende de cómo lo veas tú, de cuál es tu perspectiva. Y esa es una estrategia para esclavizar. También usó la inmoralidad. Ellos cayeron y aún promovían el homosexualismo, el adulterio y todas estas prácticas inmorales. Y eso hacía, y era una manera de esclavizar a su pueblo. Y la crueldad, no había compasión, no cuidaban de las viudas, no cuidaban de los huérfanos, no cuidaban de los pobres, oprimían al pueblo con impuestos para mantenerlos sometidos. O sea, Roma era como coger a Egipto y Babilonia y todo junto. Hubo 10 grandes persecuciones contra los cristianos. Como el cristianismo se consideró ilegal en el imperio, los cristianos procuraban mantenerse en ocultos. Se reunían secretamente en las casas. Los fieles se identificaban con el símbolo del pez o con el acrónimo, que no sé acrónimo cómo se lee esto, pero que significa para ellos Jesucristo o el Hijo de Dios. Ellos hacían una señal para identificarse como cristianos, porque el pueblo de Dios, cuando empezó en el año 67 antes de Cristo, este imperio a esclavizar, el pueblo judío se empezó fue permeado por esto, hasta que llegó Jesucristo. Aún a Jesús quisieron matarlo. Ustedes vieron que cuando iban a nacer Jesús mandaron a matar todos los niños. Y a Jesús a cada rato querían apedrearlo, querían matarlo. Dice la palabra que a los suyos vino y los suyos ¿qué? No lo quisieron. El pueblo de Dios, Él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Habían sido permeados con toda esta cultura que trajo el Imperio Romano. Pero Jesús fue el que levantó una iglesia para que esa iglesia trajera libertad a una nación. Amén. Fue Jesús quien trajo esa libertad a su pueblo. Y ellos sabían en el fondo que Jesús era el único que podía traer libertad a esta nación. Y la iglesia que Jesús mismo formó, esa iglesia fue la que se separó. Estando dentro de Roma, se separó de Roma.
estando dentro. Por eso el Señor dice, no los saques del mundo, porque no necesitamos estar fuera del mundo para vivir en libertad, sino le dijo, guárdalos del mundo, porque la iglesia tiene una tarea. ¿Y cuál es la tarea de la iglesia? Traer libertad a la nación. ¿Usted lo cree? La iglesia denunciaba a aquellos que querían introducir otro evangelio. Por eso, como se había permeado con tantas doctrinas, la iglesia empezó a predicar fuertemente acerca de otras doctrinas, de no dejar permearse con otras ideas, con otras filosofías, de que se mantuviera el mensaje de Dios. Eso les ayudó a permanecer en libertad, a que el mensaje no se mezcle, no se diluya, sino que se conserve la palabra de Dios tal cual como es. Eso les ayudó al pueblo a mantenerse firmes. Se exhortaban continuamente a vivir en santidad. Dice en Romanos 6:12, por lo tanto no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Constantemente usted puede leer el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo. Constantemente están hablando a la iglesia, santifíquese, límpiese, no vuelvan al pecado, no se hagan esclavos del pecado, sino caminen en la libertad que Jesús ganó en la cruz para ustedes. Siempre estaban exhortando a vivir una vida en santidad, una vida en limpieza. Y es que la única manera de nosotros mantener esa libertad es mantenernos conectados con Dios, mantenernos en santidad. No hay mayor libertad que estar en santidad. ¿Usted lo cree? Es la mayor libertad. Era una iglesia compasiva, una iglesia que promovía el dar, el ayudar, el cuidar de las viudas, el cuidar de los enfermos. El Imperio Romano descuidó esto. El Imperio Romano no cuidaba de las viudas, no cuidaba de los enfermos, los dejaban morir en la calle. Los cristianos recogían los enfermos de las calles y los cuidaban, los llevaban a estas casas y allí cuidaban de ellas. Muchas de estas casas parecían como hospitales, parecían orfanatorios, donde llevaban a todos estos huérfanos y cuidaban de ellos, los alimentaban. Porque una manera de esclavizar a un pueblo es endureciendo el corazón. Cuando se nos endurece el corazón, nos hacemos esclavos de la crueldad, la frialdad, la falta de compasión, el egoísmo. Por eso esta iglesia continuamente estaban hablando de la importancia de ayudar a los más débiles, de cuidar de aquellos que están enfermos, de sostener a aquellos que no tienen, porque esta es la libertad que Dios ganó para nosotros. Primera de Timoteo 5:3 dice, no reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jóvenes como hermanas con toda pureza. Reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas. Promovían la familia entre los hermanos, a cuidarse como si fuera nuestro padre, nuestra madre, nuestra abuela. A que los hermanos, a que los hijos respetaran a los mayores, a que los mayores trataran a los demás como si fueran todos sus hijos. Esto no tenía el Imperio Romano, esto no era lo que ellos profesaban, todo lo contrario. Promovían el aborto, promovían el matrimonio o las relaciones entre hombres, entre mujeres. Controlaban la natalidad. La vida perdió
perdió el valor, la vida no costaba. Mataban continuamente a los cristianos en estos circos romanos. Ese era el entretenimiento, ese era el Netflix de ese tiempo. Era poner a los cristianos con leones para verlos cómo los devoraban. Pero ¿sabes qué me llama la atención? Que a medida y a pesar de toda esta presión, porque cuando estos cristianos, estas familias cristianas eran colocadas en el ruedo de estos coliseos y soltaban a las fieras, ellos no maldecían al rey, no maldecían sus vidas, sino que daban gloria al Señor, glorificaban a Dios, mostraban gratitud al Señor, sentían que era un privilegio morir por Cristo y exaltaban a Dios en estos coliseos. Eso arruinó este imperio romano, porque ellos veían cómo estas personas conservaban su libertad en medio de la presión. Aunque venía la presión, ellos seguían firmes en sus convicciones, adorando a nuestro Dios. Amén. También trajo mucho temor. Y en Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. Ellos se despojaron del temor que querían traer sobre sus vidas y ellos caminaban en esa libertad y gozo de seguir al Dios que les había dado una nueva vida, que les había salvado. Por eso volvamos a este pasaje y con esto terminamos. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis ¿qué? Verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. Quiero pedirle a los músicos si pueden estar aquí. Y quiero pedirte a ti que te pongas en pie. Vamos a orar. Porque solo el Señor pudo liberar a todo su pueblo para que viviera en libertad. Pero también le dio una responsabilidad al pueblo de mantener esa libertad, de mantenerse en esa libertad. Cuando estamos en esclavitud, nos ponemos bajo un rey que gobierna nuestra vida. Y cuando ellos estuvieron bajo este rey faraón, los mantuvo ocupados, no productivos. Cuando estuvieron bajo el rey de Babilonia, los mezcló y no permitió que permanecieran puros. Y el rey de Roma quiso esclavizarlos con libertinaje, no con una libertad plena. Me llama la atención porque cuando el hijo pródigo salió de su casa y pidió su herencia y dijo: yo quiero hacer
Yo quiero ser libre, dijo. Yo quiero experimentar la libertad. No quiero estar más en esta casa. Yo quiero mi herencia, quiero lo mío, quiero que me des lo que me corresponde y yo quiero hacer lo que yo quiero. Eso no es libertad, eso es libertinaje. Y él terminó preso, esclavo de la perversidad, esclavo de la ruina, esclavo de la pobreza, esclavo de la inmoralidad, esclavo del cansancio, la fatiga. Pero cuando él dice que volvió en sí, y gloria a Dios porque podemos volver en sí, dice que cuando volvió en sí, llegó a la casa de su padre y su padre le abrazó. ¿Te recuerda allí la parábola del hijo pródigo? El padre lo abrazó y el hijo le dijo esto, le dijo: recíbeme como uno de tus jornaleros. Le dijo: recíbeme como un esclavo, recíbeme como un siervo. Y el padre le dijo: no porque el padre no quiere esclavos, quiere hijos. Le dijo: yo no te voy a recibir aquí en la casa como un esclavo. No serás mi esclavo, serás mi hijo. Mi especial tesoro ha vuelto a casa. Entonces le quitó las ropas sucias y le devolvió un vestido blanco, puro. Lo hizo nuevamente su hijo, le devolvió la dignidad y la honra como hijo. Pero también le quitó las cadenas, le quitó los grillos y le puso un anillo. No solamente serás mi hijo, eres un rey, eres un rey. No comerás migajas, comerás en la mesa del rey. No será como esta mujer, como la sirofenicia que dijo: los perros también comen de las migajas que caen de la mesa. Le dijo: no, te sentarás en mi mesa como mi hijo y como un rey. Por eso el Señor dice que Él es rey. ¿Rey de qué? ¿Rey de esclavos? ¿Rey de pobres? ¿Rey de miserables? Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Por eso en Apocalipsis 1 dice: y hizo de nosotros reyes y sacerdotes. Dios no te creó para estar bajo el yugo de un rey, sino para participar al lado de un rey, del Rey de reyes. ¿Tú sabes esto? ¿Cuál es la posición más alta que puede tener un ser humano? La posición más alta que puede alcanzar un ser humano es la de ser un hijo de Dios. No hay una posición mayor a esa. No hay un lugar más alto que esa. Es la de ser un hijo de Dios. ¿Tú sabes cuántos tronos están encima de Jesús? Ninguno. Todos están debajo de Él. Sean principados, sean dominios, sean potestades, todo está debajo de Él.
Y él dice esto en el libro de Efesios. Dice que nosotros estamos juntamente sentados con él en lugares celestiales. ¿Usted lo entiende? Dios no nos llamó a esclavitud, hermano. No debemos vivir esclavos de las ocupaciones, del cansancio. No debemos ser esclavos de la mezcla, de la inmoralidad, del pecado, de la dureza, de la falta de amor y de compasión. Hay algo más excelente, y es ser un hijo de Dios. No cambies el bocado que te está ofreciendo el enemigo. Más bien siéntate a la mesa que Dios ha preparado para ti. Amén. Señor, soy un hijo tuyo, Dios. Soy un hijo tuyo, Señor. No soy un esclavo, Dios. Tú no me has llamado, Señor, a esclavitud, sino a libertad, Dios. Oh, Señor, rompe toda cadena, Dios, todo grillo, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, si tú necesitas experimentar libertad en algún área de tu vida, quizás el cansancio, quizás la fatiga, quizás durante esta enseñanza Dios te ha mostrado algo en particular a lo que debes renunciar, deshacer, soltar. Si debes renunciar o soltar un pecado que te tiene atrapado, que te tiene esclavizado, y que necesitas experimentar esa libertad, aquí está el Señor, está Jesús, que nos libera. Y mi Padre me ama. Lo que veía, el Señor me mostraba, es que hay personas que Dios les ha puesto como, Dios no, el enemigo les ha puesto como un casco de bronce y ha traído cautividad a la mente, al corazón, y que ese casco no les deja ver ni les deja escuchar. Pero hoy el Señor con su poder va a deshacer este casco. Este casco se va a deshacer ahora en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Cristo, si eres tú, levanta allí tu mano, dile: Señor, en el nombre de Jesús, yo renuncio en el nombre de Cristo a todo aquello que quiere separarme de ti, que quiere alejarme de ti. Y me declaro libre en el nombre de Jesús. Libre en el nombre de Jesús. Libre en el nombre de Jesús. Todo yugo ahora se rompe en el nombre de Jesús. Todo yugo que ha querido traer cansancio y fatiga se rompe ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda cadena en las manos que está impidiendo que hagan las obras del Señor, que les impide ministrar al Rey, al Señor de señores, todas esas cadenas ahora se rompen en el nombre de Jesús. Cadenas que están impidiendo que puedan levantar las manos y rendirse a Dios.
En el nombre de Jesús, estas cadenas se rompen ahora en el nombre de Cristo. Oh, Declaro el cumplimiento de la visión profética que Dios dio a una hermana al inicio del servicio, que caían como si la piel estuviera cayendo. Ella decía que Dios le mostraba que era como una parte exterior que se quebraba. Y es lo que Dios le mostraba al pastor Edwin, como un casco, como algo externo que estaba oprimiendo. Y el cumplimiento de esa visión es ahora hecho. Se quiebra, ese yugo se pudre, esa cadena, esa opresión cae. Míralo en tu espíritu, créelo que toda cadena se corta, todo yugo se pudre, toda opresión huye de tu vida. En el nombre de Jesús ahora, cumplimiento profético. Esta es la hora de libertad. Hablamos libertad. Si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. En el nombre de Jesús, libertad. Amén. Amén. En el nombre de Jesús declaramos esa libertad, Señor. Tu palabra dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hace libres, y que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Gracias, Señor, por esa libertad, Padre, en el nombre de Jesús. Levanta allí tus manos y diz conmigo: Señor, gracias a ti, yo soy libre en el nombre de Jesús. Soy libre de la opresión, soy libre del temor, soy libre del cansancio, soy libre del pecado. Soy libre, Señor, soy libre, Jesús.